Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y hoy estamos con nuestro curso bíblico. El primer libro de Samuel, estamos reflexionando, estamos estudiando y llegamos a los versículos siguientes, ¿verdad? Cuando David se encuentra aquí, ya invocando la presencia de Dios. Estamos con el combate de David y Goliat. Nosotros sabemos que David se estaba preparando para el combate, David se estaba preparando para la guerra, pero después aparecen otros elementos, parecen ser más importantes para poder luchar contra este filisteo. David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas grandes, no estoy entrenado. Eso es lo que habíamos visto, no estoy entrenado. Se diga tomó a ella porque también. Entonces David dice, le quitó, luego tomó en su mano ese bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas. Pero es muy importante por ahí. Entonces yo veré con la ondita, yo veré con la ita, a veces ya te decía, vamos a presentar batalla, vamos a presentar lucha, y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Ve ahí se la ñande gomita que me allí por vea la famoso. El filisteo se fue acercando poco a poco y David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: yo soy un perro para que vengas a mí armado de palos. David de la ella posee. ¿Será que yo soy esa persona? Bueno, así como nosotros sabemos que se estaban preparando para esa lucha, así como nosotros sabemos que David fue renunciando a muchas otras cosas, pero sobre todo queriéndose quedar con lo esencial y con lo fundamental. Entonces, eligió el torrente, 5 piedras bien lisas. Hizo bien. La beca de torrente, 5 piedras bien lisas. Y está queriendo decir simplemente que tiene que haber, siempre que vamos a un lugar, una elección. La elección pues es la libertad. Parte esencial y fundamental del aspecto antropológico, ¿verdad?, del hombre. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras islas, las puso en su bolsa de pastor, en las bien
en la mochila y con el hombro. Y con el hombro también fue avanzando hacia el oriente. El hecho de avanzar hacia el oriente significa siempre sabiduría. El hecho de avanzar hacia el este donde sale el sol implica también o significa también salud. Bueno, y así cada uno de estos elementos que va significando, ¿verdad?, la salud como tal. Ahora, el filisteo, una vez que hacemos toda esta parte de la premisa, dice el filisteo, se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al final, sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y hermosa presencia. Bueno, esta es una presentación fenomenal, maravillosa que nos está haciendo el libro de Samuel. David se las quitó, luego tomen en su mano, tomen. Eligió en el torrente, ¿verdad? Eligió en el torrente 5 panes bien lisas, las que puso en su bolsa de pastor, en la mochila y con la honra en la mano, avanzar en cada instante y en cada momento, ¿verdad?, en cuanto van venciendo. Esa es entonces la estrategia, ¿verdad? Esa es la forma como David está organizando. Ya desde ahora está comenzando de a poquito el ejército. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción, estamos con Pedro Krikovich. Él es colaborador de Radio Cáritas y docente en la Universidad Católica. Trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime, Pedro, para vos, ¿cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia paraguaya? Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales. Esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía que es el alma es para la vida eterna. Y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida temporal, ¿cómo no recordarle con tanto afecto? Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envío un saludo, me va a comprender porque hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o luego era un joven sacerdote. Entenderás, querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores. Él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, hay tal proyecto de la asociación, lo hacemos. Hay tal proyecto para Radio Cáritas, lo hacemos. Y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica, él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, de qué estarás hablando. Le veo al padre también así con esta realidad tan bella que es este canal. Y por ello, yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos, y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar el momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar, así, ¿verdad? Como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto, toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bullir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse, los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida, el aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense y luego arzobispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, el tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero hubo un momento difícil, que recibió algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz.
un alma que perdona, que da la otra mejilla. A veces en momentos así tristes uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad, de lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el Padre Víctor y con todo el canal de cerca de 1 hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como este, que él con toda gentileza, él siempre estaba disponible para los medios. Y finalmente mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad. Cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz, de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí, estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él, y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal, como amigo y como sacerdote. Muchísimas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Muy temprano ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos. Solo lienzo se encontró y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Se apareció a 2 discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció.
por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 17, el combate de David con Goliat. Mirando también, hemos leído aquí el versículo 40, cuando dice que tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Se nos presenta a un David con mucho coraje, se nos presenta a un David que también para nosotros, nuestra lectura teológica, bíblica, tendríamos que pensar y decir si tenemos este coraje. Porque ya te imaginas otro con el mismo ejército, dos a seis. Incluso se acuerdan que el mismo Saúl estaba ofreciendo riqueza a su propia hija, la princesa, y encima liberarle de todos los impuestos, ¿verdad?, a la familia de su padre. En fin, sin embargo, nadie se ofrece, solamente David, con todo esto que estamos viendo, que hay un proceso también en la preparación. ¿Será que tiene que ser solo una preparación humana? La ñandeña setamos y no bebe allá ya batalla, ña setamos y no lleva ñañona y no aquí con el filisteo. ¿Será que nosotros solamente tenemos que mirar el aspecto humano o tenemos que mirar también desde un aspecto espiritual? Tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Avanzó hacia el filisteo. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante. El hecho de decir, las puso en su bolsa de pastor. La puso en la bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Encontramos que David se prepara, pero se prepara, como ustedes están viendo ahora, de una manera totalmente diversa de lo que estuvimos viendo en los primeros versículos del 38 al 39. Aquí en el 40 ya David, que se deshace, y David se las quitó. David se las quitó. Es como decir, vea el aspecto humano, diga tu veo ya no me con Goliat. Entonces esto es casi como decir sentirse liberado, el alma, la fuerza, el espíritu, ¿verdad? Como liberado, salir. Y entonces aquí David directamente se quita toda esa armadura que tiene encima, se quita. Tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas. Elige en el torrente 5 piedras bien lisas y luego las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Ahora, con esta segunda partecita, ella va David, oye, prepara ponama, o eres coma conciencia de que todo lo que es simplemente humano, upea, diga tú y la sé, a confiar plenamente, a pesa se aguanta. No, vamos a mirar un poquitito de otra manera, que yo pueda verdaderamente entonces ahora dar un paso, yo, ¿verdad?, solo hacia adelante. Y entonces, ahora viene nuestro versículo, el filisteo se fue acercando poco a poco a David,
precedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que apenas era un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Bueno, aquí entonces nos está diciendo que David, yendo a luchar contra el filisteo, oye, esa imagina una cosa muy importante, que el que va a vencer, el que va a luchar por él, justamente va a ser Dios. Por eso es que primero se había quitado todo, se quitó toda la vestimenta que le había dado o en el que estaba confiando Saúl. Porque con esa, imagínense, con esa armadura, con esa vestimenta, me doy cuenta de que mucho no vamos a poder hacer. Humanamente es imposible, no me sirve de nada. Ahora sí, él comienza a hacer su discernimiento. Va a la shei purutajina, va a la shei con temetajina, no con Goliat. Y te va enumerando aquí, de ayer. Primero tomó en su mano el bastón, el hecho de tomar el bastón para poder salir a pelear. Elige 5 piedras bien lisas. Luego la mochila y luego la honda en la mano para ir hacia el filisteo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro todos los días. Iniciamos esta nueva jornada con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 4, los versículos 9 al 11. Hermanos, acerca del amor fraterno no es necesario que yo les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía, que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Queridos amigos, 2 cositas esenciales y fundamentales. Primero, ñande yeikua pona lleva, baisha va peñan de yara, ñande no hijina, Yaikohan Guaya como cristianos auténticos. Upeana este hoy, Yagüero Mandu Aeña de San Pablo, Upeana este Yagüero Pana Peñan de Apulto Ume, Peñan de Cobepe, Opeareña de Mindu Uponana. Y dice lo más lindo que ya hemos escuchado también los días anteriores: procuren hacer incluso mayores progresos todavía. Upeaco dice Hinayeva. Peñañamindu Urirebe, ya es Sharirema, esa Pañande, y Coñaína, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos. Siempre van apareciendo cosas nuevas, ¿verdad? En el mundo, en el relacionarse con las personas, siempre la novedad. Y entonces dice, ustedes también procuren hacer mayores progresos. Eso ya depende de nosotros, entonces, queridos amigos, esto depende de nosotros, entonces, los mayores progresos que nosotros podemos hacer. Y luego dice, tiene que ser cuestión de honor. Miren que esta palabrita es esencial y fundamental para entender entonces la vida cristiana. Cuestión de honor para ustedes, vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos. Quiere decir que cada uno ñeñepiana, cada uno yeyapomanandicatui, la yeicoña jaromi, otro yapopañandereje. Peñan de Yaycoa Ponajina, de Yayapomananteja, o Peñan de Yayapomandeja. Yayapomandeja, pues no araña, Yamba, y esta es la exhortación que nos hace Pablo. Trabajar con las propias manos significa el esfuerzo y la lucha continua por transformar el mundo en el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de Sanación y Liberación con el Reverendo Padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 17 en adelante. Aquí vemos a David que se acerca, ahí Goliat que reacciona, se siente incluso ofendido, como diciendo, ¿qué? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Aquí me mandaba Mitaí, encima con un palo. Soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos. Interesante. La palabra perro, Caleb, es entonces una palabra muy fuerte, ¿verdad?, en el hebreo. Y justamente aquí le está diciendo, ¿entiendes? Entonces es interesante, hay que abrir un poco los ojos y dar a entender. El autor sagrado, por otra parte, describiendo de esta manera a David, un hombre tan sencillo, se despoja de todo, se despoja de lo humano, y entonces lo único que él hace es vestirse, ¿verdad?, entre comillas podemos decir, lo que utiliza San Pablo, las vestiduras de la fe, ¿verdad?, las vestiduras de Dios. Y aquí está, mi ondita, pe bruta, nada con 5 y tal, mi jambiare, hago ay bruta, porque se va quedando. Y después vamos a escuchar más adelante, ¿verdad?, que David entonces sale protegido con la fuerza y el poder de Dios. Y entonces, este señor Goliat se queja, ¿yo soy acaso un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Maldijo a David. Es justamente cuando nosotros nos sentimos avasallados, ¿verdad? O sea, la maldición que tiramos encima, ¿verdad? Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Ven aquí entonces, ¿verdad? Y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Es una frase muy interesante, ya yo de verdad, pero sobre todo porque Goliat ya directamente él está cantando victoria. Él ya está cantando victoria. No cantar triunfo, ya antes de que cante el gallo. Entonces esto es importante también tener en consideración. Tenemos que considerar qué es lo que puede suceder. Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y
que los animales del campo. Este es el gran desafío y esto es lo que está haciendo Goliat contra David. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Y aquí está el caracú, aquí está el meollo. Versículo 45, ¿verdad? El 44 que nos hace pensar: ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Upeajina la Goliat y David me lleva. Pero con ese versículo queremos acentuar y queremos subrayar la plena confianza de Goliat en sus propias fuerzas. En cuanto que David en la primera parte, en cuanto que Saúl le había vestido, le había dado su propia indumentaria, y él al final rechaza. Pero oye, ella, eso es el aspecto humano, ¿verdad? El aspecto humano no nos va a salvar, está diciendo David. Nosotros tenemos que confiar, fortalecernos y ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces maldice a David invocando a sus dioses. Maldice entonces a David Goliat, ¿verdad? Porque sale, dice, con el palo, con el cayado, con el báculo. Y eso, dice, se vio ya, me siento ofendido. Un hombre de muchas guerras. Pero David, tenemos que subrayar y tenemos que entender, versículo 45. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Al terminar el último de los 3 aterradores terremotos que ocurrieron ese 31 de agosto de 1917, los bogotanos, aunque azorados, respiraron con alivio al verificar que en Monserrate continuaba en pie la construcción del nuevo templo del Señor Caído, al que semanalmente subían los habitantes de la ciudad cargados de ladrillos, sacos de cemento y de piedras para contribuir a su edificación comenzada 2 años antes por orden del arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, quien, preocupado por la decrepitud de la vieja ermita, temía que no pudiera seguir resistiendo la avalancha de peregrinos que cada domingo pujaba por acomodarse en su interior. Aunque la estructura estaba biche, superó la prueba consecuentemente con la tradición según la cual el santuario era inmune a los sismos gracias a la protección de Nuestro Señor de Monserrate, pues hasta ese momento había salido indemne de los fuertes temblores de 1743, 1785 y 1827, eventos en los que invariablemente el de Guadalupe, el vecino, resultaba destruido. Esta historia había comenzado en 1620, año en el que empezó a popularizarse la celebración de la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro de las Nieves, y para el efecto, a lo largo del tortuoso ascenso, se fueron levantando cruces para marcar las estaciones que reproducían los misterios de la Pasión. Dada la creciente popularidad que fue adquiriendo tal conmemoración, don Pedro Solís de Valenzuela y sus amigos Jacinto García, Domingo Pérez y Francisco Pérez de la Puebla recibieron autorización de la presidencia de la audiencia y del arzobispo de Santa Fe para construir una ermita en la cima, y al concluirla convinieron en que también debía entronizarse a la Madre de Dios y escogieron a la Virgen de Montserrat de España, cuya advocación se denominó a partir de entonces Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate.
y por extensión el sitio comenzó a llamarse Cerro de Monserrate. Algunos años después se unió a la causa el nuevo párroco de la ermita, el padre Bernardino de Rojas, que de su propio bolsillo encargó la talla en madera de un Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz. Ese es el título. Y se lo encargó al maestro español don Pedro Lugo de Albarracín, que logró esculpir una figura de ascética perfección y 150 kilos de peso, la cual conmovió desde el principio a quienes la observaban por su patética vividez, y ello incidió profundamente para que el señor caído se desplazara a él de su patronazgo en el altar mayor a la Virgen Morena de Montserrat, que fue llevada a una capilla lateral. Como era previsible, los milagros no se hicieron esperar y la afluencia de peregrinos de todo el país y el exterior se multiplicó, hasta que en 1915 fue necesario demoler la antigua ermita y emprender la construcción de la nueva, que fue concluida en 1920, lo que a su vez exigió que se mejoraran las vías de acceso a Monserrate con funicular y teleférico. Tales obras contribuyeron para que el templo de Nuestro Señor de Monserrate se convirtiera en uno de los más visitados del país, y ello le concedió los suficientes méritos para ser elevado a la condición de basílica menor en 1956. No obstante su modernización, el recinto conserva su austeridad y recogimiento, y el señor caído sigue prodigando milagros a manos llenas. Por eso la devoción se mantiene intacta, y prueba de ello es que los verdaderos peregrinos prefieren ascender a pie la calzada empedrada como parte de la penitencia. Por eso hoy, 2 de septiembre, día de su festividad, pidamos al Señor caído de Monserrate que nos ayude a levantarnos de nuestras caídas espirituales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro, capítulo 17. Estamos viendo cuando David, ¿verdad?, replica al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza, jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Y por eso en este versículo 16, que es nuestro tema principal, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos.
yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y aquí está entonces lo elemental y lo fundamental después de haber visto todo lo que fue como una introducción, ¿verdad? Un desarrollo, un proceso. Se insiste mucho en este versículo 46 de nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Es decir, una confianza total, la fuerza puesta y la confianza puesta en el Señor. Y además es el Señor quien te va a entregar. Las indumentarias humanas, porque después me di cuenta luego que no puedo utilizar. Con esto no puedo, dice, no puedo ni caminar, porque no estoy ni entrenado para esto, no hay caso. Diga tu ella pomba de vende contra con esto. Pero por eso el Señor, con la sencillez, con lo simple, sin embargo, el Señor te va a derrotar. Hoy mismo, una certeza total y esa fe total y absoluta, ¿verdad? De parte de David. Cuando te venían de Yara, o moitan de el mal, el que está buscando derrotar y destruir, hoy mismo el Señor te va a poner en mis manos. Yo te derrotaré. Pero se dan cuenta que esto viene como segundo paso, ¿verdad? El yo te derrotaré porque el Señor te pondrá en mis manos. El Señor entonces aquí al vencerte a vos y decirte no, esta no es la forma, entonces aprenderé ñimoita y yo te voy a derrotar. Te cortaré la cabeza. Esto también es interesante. Nosotros tenemos expresiones de esta manera. Hay que cortar la cabeza cuando uno dice, ¿verdad? Cuando nosotros decimos hay que cortar la cabeza o hay que cortar de raíz también decimos. O sea, son expresiones, queridos amigos, que si nosotros queremos vivir bien, queremos comprometernos, y ella posee una pe por mía, lleva, y ella entonces hay que cortar muchas cosas. Hay que cortar cabezas en el sentido de todo lo que es negativo y no nos deja vivir como hijos auténticos de Dios. Por eso hablábamos y en los cursos anteriores también, incluso lo hacíamos aplicaciones tan concretas a situaciones de nuestra sociedad, a situaciones bien concretas con respecto a nuestro país, a nuestros gobiernos, etc., ¿verdad? Nosotros si no cortamos cabeza, es decir, si no cortamos el mal, quiere decir eso, va a ser imposible crecer, va a ser imposible hacer que nuestra nación surja. Porque cada vez, o para ver gobierno, por un lado, otro, tantos millones, llegamos a YDB, pega la hueco, pega la moa, todo el mundo estamos lo mismo. ¿Sabes? O para pegar, pero este allí agua, pobrecito, que ellos tienen que pagar. Hasta dónde es cierto, hasta dónde no es cierto, cuál es el seguimiento que se le hace, quién es el que informa, quiénes son los que dicen, cómo se hace, cómo se informa, cómo podemos estar enterados. Y tantos asesores, pero asesores de qué, es el año de asesora, porque cualquier negocio, yo por ejemplo si hablo así con un empresario enseguida, apenas me decía, yo recuerdo uno, hasta me reuní con ellos en alguna de sus reuniones muy interesantes, ¿verdad? Dice, padre, cuando luz roja aquí, en un lugar, es de mi empresa, luz roja, entonces todo, directorio, dale fuerza, ¿qué pasa? Luz roja, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y bueno, pero ¿será que en un gobierno de toda una nación que dispone de todos los recursos, ¿verdad? La gente dice, mira, luz amarillante, movillante, entonces ya enseguida más, ya pongan allá ya, ¿por qué? Porque es algo demasiado delicado. Estamos hablando de nuestra gente, estamos hablando de nuestro pueblo. Porque si dejamos pasar las cosas, quiere decir que nosotros, en lugar de aliarnos con David, dentro de la simplicidad, dentro de la honestidad y dentro del deseo de hacer y de vencer al mal, ¿saben qué estamos haciendo? Nosotros mismos nos estamos volviendo los Goliat. Somos nosotros quienes queremos destruir verdaderamente a las huestes del ejército de Dios. Es decir, queremos destruir a nuestra propia nación, queremos destruir a nuestra propia gente. Así es que, queridos amigos, es un curso bíblico tan interesante con este libro de Samuel,
porque justamente este es un libro político, es decir, un libro de cómo tenemos que nosotros repensar. Ciertamente que es un cliché, un modelo de cómo tiene que ser el tendotá, el papá, el sacerdote, el obispo, el que está al frente de una empresa, el que está al frente de cualquier situación de comunidad. Cómo tenemos que regirnos, y ahí está. Sin vestirnos simplemente con las indumentarias humanas, sino que sobre todo desde Dios. Vistámonos entonces, como dice Pablo, de las armaduras de Dios, las armaduras de la fe, las armaduras que nos harán vencer a todo Goliat. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.